Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar conectados en este webinar. De parte de TREA estamos Ricardo Gil, jefe de distribución de activos de TREA, y yo, que soy directora de desarrollo de negocio. Antes de nada, bueno, pues desear que en esta situación tan complicada, que todos estéis bien, que todos vuestros allegados estén bien. Y nada, y desearos, bueno, pues todo lo mejor en estos tiempos tan complicados. Y en estos tiempos tan complicados hemos visto necesario dar unas pinceladas de mercado, porque al final, bueno, nos encontramos en una situación en la que decimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestros ahorros en un mercado tan volátil y tan complicado como el que estamos viviendo ahora? Entonces, desde TREA, que como sabéis somos la gestora de Cajamar, llevamos ya 5 años trabajando conjuntamente, que hemos creído necesario, bueno, pues daros digamos, unas pinceladas de cómo ahorrar en un entorno de mercado como el de ahora, y también, bueno, pues esclarecer un poco y que Ricardo nos dé la visión de mercado que tenemos actualmente en TREA. Este es el objetivo. Aquí tenéis digamos, el guión que vamos a estar hoy, del que vamos a estar hablando. En primer lugar, os presentaremos TREA muy brevemente. Luego pasará Ricardo a contar lo que está pasando en el mercado, o sea, daros unas claves sobre todo desde el punto de vista macroeconómico. Y luego ya pasaremos a hablar del ahorro. Nos haremos la pregunta de, ¿estamos protegiendo? No si estáis protegiendo tu ahorro, todo. Si lo estamos haciendo, estamos protegiendo nuestro ahorro, y veremos si lo estamos haciendo o no y por qué. Luego pasaremos bueno, pues a dar una fecha de cuándo empezar a invertir, cuándo es el mejor momento para empezar a invertir. Pasaremos a hablar de los fondos de inversión y sus ventajas. Y luego, por último, hablaremos pues de los objetivos financieros que tiene cada uno, y diremos el porqué y la importancia que tiene muchísima de la inversión a largo plazo, y sobre todo cuando estamos hablando de instrumentos como fondos de inversión. Entonces, como decía, si nos vamos a la primera diapositiva, el equipo de TREA, bueno, ya os hemos presentado a los ponentes, que seremos Ricardo y yo. Como os comentaba, llevamos trabajando con Cajamar 5 años, 5 años en los que nos hemos adaptado a vosotros. Hemos tenido muchísima comunicación con Cajamar y Grupo Cajamar para diseñar una serie de estrategias que pensábamos que iban a ser las más adecuadas para el mercado, pero no solamente para un tipo de mercado en concreto. Creímos necesario, cuando empezamos a diseñar los fondos, de crear fondos para todo tipo de mercados. Fondos flexibles, fondos ágiles y fondos que no repliquen al índice de referencia. Por eso somos una gestora muy activa. Habréis oído hablar de gestión activa y gestión pasiva. Gestión pasiva se liga más a los ETFs, y la gestión activa se liga más, bueno, pues a gestores que tienen muchísimo conocimiento del mercado y muchísima experiencia, y empiezan a construir las carteras de los fondos desde cero, sin mirar prácticamente los índices de referencia. Es verdad que nos comparamos y veréis en las fichas y presentaciones que siempre se hace mención a un índice de referencia, porque siempre hay que tener algo con lo que compararnos. Pero ya digo que los gestores construyen las carteras sin tener que mirar exactamente lo que tiene el índice de referencia. Tienen muchísima diferenciación. Como os decía, un equipo con muchísima experiencia en el mercado. La gran parte de nuestros gestores y de nuestros analistas solo han gestionado fondos y solo han analizado bonos y compañías, y eso es lo que te da también, bueno, pues digamos, el callo a la hora de seleccionar esas compañías que mejor lo van a hacer. Somos un equipo de 57 personas, somos una gestora española de las más grandes. Tenemos a 20 profesionales de inversión solamente dedicados, como decía, a gestionar fondos, y eso, bueno, si sumamos la experiencia de todos, suman más de 150 años. Hay un comité de inversión, que es donde se toman las decisiones, en las que está Ricardo. Las decisiones de, bueno, pues de cómo van a ir, cómo van a estar, digamos, distribuidas las carteras de los fondos. Se hablan de, bueno, pues de temas macros, tanto macroeconómicos como microeconómicos, para ver cuál es la mejor opción para ese entorno de mercado.
Y por ello, bueno, pues somos capaces de gestionar, bueno, somos una gestora que tenemos alrededor de 5.000 millones de activos, entre los que destacan 11 fondos de renta fija, con un volumen de más de 3.000 millones. Luego también tenemos estrategias de renta variable, o sea, tenemos fondos, digamos, para todos los mercados, tanto de renta fija, renta variable, mixtos, pero es verdad que tampoco tenemos muchas estrategias porque consideramos, al igual que decía, que la experiencia nos parece tremendamente importante a la hora de gestionar, el estar especializados también nos parece muy importante. Por eso somos más de gestión boutique, especializada. No queremos saber hacer de todo, no hay necesidad. O sea, sabemos hacer unas cuantas cosas bien y tenemos que reconocer cuáles son y hacer esas y no, digamos, y no desviarnos de ese objetivo. Ahora ya vamos a lo que es el mercado. Vamos a ver, Ricardo nos va a contar qué es lo que está pasando hoy en el mercado. Nos va a hacer un repaso de cómo ve ahora mismo el entorno macroeconómico y nos dirá también, bueno, pues, cuál es la visión que tenemos en los siguientes meses y nos intentará pues, dar unas pinceladas de cómo ve desde TREA, cómo vemos todo esto que está pasando. Entonces, Ricardo, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues si les parece, vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que hemos estado viendo estos meses atrás y cómo creemos, o las principales variables, ¿no? Que al final un poco nuestra función fundamental es no tanto predecir lo que va a pasar, sino en función de los escenarios, sobre todo, cómo nos adaptaríamos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la primera parte, lo que queríamos reflejar es que ya, bueno, lo han visto por muchos sitios, pero al final sí que es cierto que lo que estamos viendo es una crisis sin precedentes, en el sentido de que la rapidez, sobre todo, con la que nos ha venido, es lo que sería lo más característico, ¿no? Entonces, por hacerlo breve, lo que empezamos a notar primeros síntomas es en lo que es macro, ¿vale? Primeros síntomas marzo y evidentemente en abril, ¿no? Los síntomas vienen, pero evidentemente porque los gobiernos lo que toman es la decisión de cerrar la actividad, parar completamente la actividad. Entonces, lo que tenemos es un mundo que va funcionando pues más o menos normal, más o menos débil, etcétera, y de repente se para. El primer efecto es en marzo y cuando lo vamos a notar más de lleno es en el segundo trimestre, porque al final, en marzo, al ser final de un primer trimestre, pues todavía había cosas que iban rodando de los meses anteriores y aunque hemos visto ya una bajada importante de crecimientos, digamos que lo fuerte lo vamos a estar o lo estamos viviendo ahora, ¿no? En la presentación ahí, en el gráfico de la izquierda, lo que hemos puesto es un poco indicadores que son más o menos fiables, que otras crisis han estado funcionando, ¿no? Y que, bueno, pues salen por ahí por prensa. Este es un índice que es compuesto de lo que son las expectativas de los empresarios en cada uno de los sectores, ¿vale? Luego todo eso se pondera por el peso que tiene cada sector en una economía, etcétera, y eso se hace a nivel global, ¿no? Entonces, sí que se ve que más o menos ese indicador sí que ha ido funcionando bien a la hora de predecir los sitios cuando hay las caídas y luego cuando vienen las vueltas, ¿no? Sería la otra línea, la línea naranja, que sería el PIB, ¿de acuerdo? De lo que sea a nivel mundial. Al final lo que vemos es que, pues evidentemente, los que están en la primera línea son los que, pues digamos, los empresarios y los que están más expuestos a la parte macro, ¿no? Las empresas. Entonces, estos ya lo venían diciendo desde febrero, desde marzo, que aquí había un parón importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es ese parón, cómo de profundo es, ¿vale? Que es lo que vemos en este segundo trimestre del año. Es un parón que lo que hablamos es eso, es porque la economía se ha parado, o sea, pero virtualmente se ha parado y poco a poco se ha ido abriendo, ¿no? Entonces, lo que sí que se parece claro es que conforme se vaya abriendo, pues digamos, los datos macro, la actividad irá funcionando. Ya lo estamos empezando a ver aquí en España con los primeros datos que hay adelantados, por ejemplo, de consumo de electricidad diario, ¿no? Que es que publican los de Red Eléctrica, pues sí que se ve que hay una cierta mejora, porque ya pues hay negocios que están abriendo, hay empresas, fábricas, etcétera. Y lo que sí que, y también en el tráfico, pues también los datos que pasan estos de Google, etcétera, pues también se ve que empieza a haber más movimiento. Evidentemente, mucho más bajo de lo que estábamos hace un año por estas fechas, pero empieza a haber movimiento. Ahora, lo que vemos con esto es que, aunque sí que es cierto que estamos, digamos, pasando un socavón, un agujero, lo que sí que se prevé es que la segunda parte del año, y conforme esto se abra, va a mejorar. La duda es, que es un poco lo que va
vamos a ver en las siguientes transparencias, la duda es a qué velocidad, ¿no? Con qué fuerza vamos a ir volviéndonos, ¿no? Entonces, uno de los efectos primeros, bueno, el último efecto en realidad, pero que es lo que más peso da a cómo de grave es una crisis o cómo de grave es un ajuste, es la destrucción de empleo. Al final, es un indicador que a nivel macro, a nivel de los economistas, lo vemos como indicador retrasado, llamamos, porque al final es hasta que una empresa, hasta que un negocio empiece a echar a gente, pues han tenido que pasar otro montón de cosas, porque al final no es lo primero que uno actúa, ¿no? Pues se actúan en otra serie de historias y es como un indicador ya de que verdaderamente es como, digamos, el notario que ya dice, mira, pues esto ya está flojo, ¿no? Entonces, en el siguiente gráfico que ponemos en esta diapositiva, lo que ponemos es, la línea negra sería, perdón, la anterior diapositiva, pero el siguiente gráfico, ¿no? De los dos que hay, el de la izquierda era el del crecimiento y ver cómo las empresas pues ya te están diciendo que el crecimiento va a ser peor que en el 2009, ¿de acuerdo? Y en el segundo gráfico, lo que sería es ver el empleo, lo que estamos comentando, ¿no? Como de certificación de cómo de débil son las cosas, ¿no? Entonces, la línea negra sería en Estados Unidos, ¿vale? El empleo que hay, y la línea verde sería en total Unión Europea. Entonces, en Estados Unidos lo que sí que vemos es toda la destrucción que ha habido desde que empezó la historia a finales de marzo, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues si lo pueden ver clarísimamente en el gráfico, cómo se ha destruido tanto empleo como el que se creó en los últimos 10 años, ¿no? Entonces estamos a niveles de empleo pues del 2009 y tal, y si nos vamos más atrás, pues a niveles del 2000. O sea, se han destruido como unos 30 millones de puestos de trabajo ahí en Estados Unidos. Es cierto que la economía americana, ustedes saben, y si no os lo comento, es muchísimo más abierta, en el sentido de que ahí lo que están tratando este parón es como trataron, por ejemplo, la crisis del Katrina, de los huracanes, una catástrofe natural, en el sentido de aquí pues se para la demanda pues porque se ha destruido, aquí pues, entra un huracán, etcétera, un desastre natural, entonces eso se para, automáticamente, pues evidentemente ahí como tiene mucho un sistema laboral, etcétera, que es mucho más fácil los despidos, pues se echa a mucha gente, pero también a la vez empiezan muchísimas ayudas, ¿no? Ayudas y actividades alrededor de esto para que empiece otra vez la vuelta, ¿no? Y es un poco lo que se ve en cada una de las crisis como han ido, ¿no? En el caso europeo, que sería la línea verde, lo queríamos comparar para si nos vamos a nivel de empleo de donde está en Estados Unidos, que bueno, pues es una duda, pues lo que habría aquí en Europa sería una destrucción de unos 10 millones de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? De los 160 millones que hay ahora empleados en toda Europa, pues para llegar a 150 millones de empleados, ¿no? Entonces, aquí en Europa, lo que estamos viendo es que las medidas que hay en España con los ERTES, todas estas cosas, ¿no? Que son al final no estás desempleado del todo, sino que al final pues estás con un limbo ahí que no sabe muy bien hacia dónde vas a ir. Bien, eso lo que está permitiendo pues es digamos, una red social en la que lo que se está manteniendo es, en cierta manera, se trata de mantener pues digamos, lo que es la demanda interna, lo que es el consumo, ¿no? Un consumo que evidentemente, como estamos viendo, no puede realizarse porque las economías están cerradas, pero sí que es cierto que al final va a ser la clave para ver a la velocidad, la clave para ver cómo salimos de este socavón del segundo trimestre, ¿no? Porque al final el consumo es las 2/3 partes de cualquier economía desarrollada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante ver cómo va el empleo, porque al final, en función de cómo va el empleo, la gente va a ir pues eso, consumiendo y tendrá más confianza, ¿no? Bien, para acabar con esta diapo, lo más interesante es ver eso, es en Europa hasta dónde se puede ir el desempleo, y eso evidentemente va a tener efectos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como este primer flash ver un poco que la crisis que estamos viendo es una crisis más, en cuanto a ajuste de PIB, ¿de acuerdo?, más profunda que el 2009, que también, como por concentrarse en unos meses muy concretos, va a ser los números que van a salir y que estamos viendo en la prensa, pero que van a ser las siguientes semanas, pues van a ser horribles, porque en el fondo el mundo se ha parado, pero el cambio que hay frente a otras crisis es que aquí, bueno, pues abres la economía, aquí en España esperemos que a finales de junio lo tengamos más o menos, y si sobre todo, pues ya sería la segunda parte del año donde ya vayamos cogiendo más ritmo, con lo cual, frente a otras crisis aquí, lo que tenemos es que, bueno, pues que digamos el detonante que lo provocó, poco a poco se puede ir diluyendo, ¿no? Lo digo por la parte del virus, y luego sobre todo los propios gobiernos que vayan abriendo, ¿no? Frente a otras crisis que a lo mejor se tardan más, ¿no? Entonces, una crisis más profunda que el 2009, una crisis en la que la vuelta va a ser más rápida, y la única duda que es un poco es a qué velocidad
vamos a volver en la segunda parte del año, ¿no? A qué velocidad la gente va a volver a consumir, a qué velocidad vamos a estar. Y ese es el gran incertidumbre para ver, bueno, pues para esperar la evolución de los mercados financieros y la evolución un poco de lo que sería, sobre todo la parte de renta variable, ¿no? En la siguiente diapositiva, lo que tratamos de explicar es que los bancos centrales y que los gobiernos ya han actuado, ¿no? Esto al final es un gráfico en el que ponemos son los distintos tipos de bonos de corporativos, ¿no? ¿Sabes? Están los bonos de gobierno, que, bueno, pues los gobiernos que salen para endeudarse, etcétera, y luego están las compañías, las grandes, que pues emiten bonos, ¿no? Entonces, en función de la calidad de cada bono, ¿de acuerdo? Pues se les llama de una manera. Entonces, lo que se llaman de mucha rentabilidad, bonos de alta rentabilidad o de alto riesgo, serían los que aparecen ahí como HY, ¿no? Con el acrónimo en inglés de High Yield. Y entonces ahí tenemos, pues, cómo serían los de Estados Unidos y los de Europa, ¿no? Y luego lo que se llamaban los bonos que serían corporativos, pero de menos riesgo, pues de un Telefónica, de compañías más grandes, de compañías de IBEX, etcétera. Bien, ACS, etcétera. Eso sería lo que llamamos investment grade, ¿no? Que es IG. Entonces, las escalas son diferentes. Lo que serían los de investment grade serían los de las líneas de la derecha, las ordenadas de la derecha, y las de más riesgo serían los de la izquierda. Básicamente, en el gráfico, lo que tratamos de expresar es cómo los spreads de crédito, como lo que yo pido a cada una de las compañías en cada uno de los bonos, pues ha aumentado precisamente por esta incertidumbre macro, ¿de acuerdo? El mundo se ha parado, los beneficios empresariales pues van a caer 30, 40 y 50%, no queremos que mucho más, pero vamos, unos 40% es nuestra estimación, entonces eso evidentemente se refleja en los bonos, ¿no? Los bonos es el mercado más importante porque desde ahí se desarrolla todo lo que es la actividad. Una compañía empieza a funcionar, pero bueno, se suele endeudar y en función de eso, pues ya, pues bueno, va vendiendo, va organizándose, creando empleo, etcétera. Entonces, el gráfico lo que muestra aquí es cómo a finales de febrero, bomba, todos los niveles de spread se ampliaron hasta zonas, como vimos en otras crisis, ¿no? En el 2012, que se vivió aquí en España intensamente, o en el 2009, y desde allí, lo que se vio clarísimamente a finales de marzo, hay un cambio importante, que es cuando la Reserva Federal dice que va a comprar bonos corporativos de riesgo moderado y de riesgo alto. ¿Sabes? Como diciendo, si el mercado no cree que hay valor en los bonos de las compañías, en la deuda de las compañías, yo, Reserva Federal, lo que voy a hacer es darles el crédito, comprar esos bonos a las empresas, ¿no? Entonces, al final es un paso más allá. No solamente me dedico a dar los tipos de interés, y a marcar tipos de interés y meter liquidez en el sistema a través del sistema financiero, sino que además estoy comprando ya directamente en lo que serían los bonos de las empresas, ¿no? Esto, por otro lado, el Banco Central Europeo ya lo empezó a hacer el año pasado, pero al final el mercado de Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, no solamente porque su economía será más grande, que también, sino porque todo el mundo va a financiarse allí. Las empresas, los países emergentes, los países también desarrollados, pues bueno, todos van a financiarse ahí. Entonces, que digamos el dueño del dólar, ¿vale? El sitio donde todo el mundo va a endeudarse, diga, no, yo además voy a empezar a comprar ya bonos corporativos. Fue una señal muy grande para el mercado, ¿no? Y es lo que vimos a finales de marzo. Entonces, con este diapo lo que queríamos enseñar un poco era que los bancos centrales no se han quedado quietos y se han tomado muchas medidas. Es cierto que algunos gobiernos van más rápido, otros menos rápido, pero sí que a nivel monetario los tipos de interés a nivel global pues están prácticamente en mínimos. Aquí en Europa los llevamos con negativo varios meses, pero en Estados Unidos, por ejemplo, están al cero. Y lo que es más raro, ¿no? En los países emergentes, por ejemplo, pues hemos visto también bajadas de tipos importantes y que están también prácticamente en Asia, están prácticamente a cero. Y es cierto que ahí Latinoamérica es un poco los que están todavía con tipos más altos. Pero quédense con la idea de que bancos centrales están actuando y que los gobiernos han actuado. Los bancos centrales mucho más rápido, ¿vale? Y han actuado en el momento de pánico del mercado, que ha sido, pues eso, marzo y abril, han actuado y digamos que han estabilizado los mercados. Cualquier gráfico que vean así un poco con un poco de perspectiva pues de un año, de 2 años, lo que sí que se ve es que en estos últimos 2 meses estamos en un rango que nosotros atribuimos mucho a las medidas que se han estado tomando, ¿no? Lo que viene después es eso, estas medidas no son indefinidas. Aquí lo que viene después, lo que hablamos al principio, es a qué velocidad se empieza a crecer
y, bueno, y entonces poner un precio de los activos, ¿no? Pero hasta entonces, hasta que las economías se abran, lo que nosotros pensamos es que vamos a seguir moviéndonos en ese rango, ¿no? Y bueno, las economías están empezando a abrir a finales de este mes y sobre todo en lo que sería junio ya y la segunda parte del año, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos, donde creemos que puede empezar a haber más volatilidad. Pero quédense con la idea de eso, de que, bueno, ha habido un shock, en el shock se ha actuado, los sitios más sensibles de actuación, que sería la deuda, pues se han contenido y bueno, eso ha dado un suelo a los mercados, ¿no? Es pronto para hablar de esto, pero si puedes pasar a la siguiente diapo. Es pronto para hablar de esto, pero sí que esto lo que evidentemente lo que va a dejar es unas cicatrices a las economías y a los estados, y a las cuentas de los estados sobre todo, ¿no? Al final, lo que estamos comentando es, bueno, pasamos un socavón, bueno, las economías luego se abren, hay duda de qué velocidad se abre, pero los estímulos que se han estado metiendo monetarios, bueno, pues eso es bajar los tipos, eso digamos que no sale gratis, pero no tiene un coste para todos los demás, en el sentido de que bajar o subir los tipos, bueno, pues eso lo van haciendo las instituciones y, bueno, pues ahí sí que puedes esperar que lo que esté empezando tiene un mandato muy claro, que es generar crecimiento, ¿vale? Sin que haya inflación. Y en el otro lado lo que tenemos es toda la parte de los gobiernos, ¿vale? Entonces, en gobiernos hemos tenido unos estímulos muy importantes en Estados Unidos. Aquí en Europa todavía son un poco tímidos y, bueno, pues es un poco lo que vamos a tener que ver para el año que viene, ¿no? En este gráfico lo que ponemos son la deuda sobre PIB de los distintos países, ¿no? Hemos cogido pues, en España, Francia e Italia. Estos son lo que serían, dentro de lo que sería, pues eso, sur de Europa. Francia, bueno, pues es uno de los países de core, digamos, ¿no? de la Unión Europea, pero básicamente son países que pues tienen las deudas ya un poquitín al límite, ¿no? Se ve clarísimamente como en los distintos años, ¿no? Pues han ido todos estos últimos 10 años, lo que se ha ido aumentando la deuda, y lo que nosotros pensamos es que la deuda, pues este año evidentemente se va a disparar, ¿no? Se dispara por dos causas. Una, al final, lo que hemos estado hablando al principio, ¿no? Todos los subsidios que se están poniendo, que se llama, lo que llaman los economistas estabilizadores automáticos, ¿no? El hecho de que yo dejo de trabajar, pero tengo un subsidio, pues devengado por mis años de trabajo, etcétera, pues en el desempleo. Luego, además, pues las ayudas que se puedan venir, etcétera. Entonces, todo esto el que carga con ello son los estados, son los gobiernos, ¿vale? Y eso lo que está haciendo es eso, que las deudas públicas pues se disparen, vaya. Entonces, este año lo que nosotros pensamos es que la deuda en España pues se vaya en torno al 115%, salió el dato ayer de que ya está en el 109%, bueno, pues creemos que todavía hay un aumento un poquitín más, en torno al 115, 116, que nos quedemos a nivel de deuda como Francia, y el que está disparándose más es Italia, ¿no? Esto lo digo porque, y le hemos puesto esta diapositiva porque si se acuerdan, la última crisis que vimos es importante, la más reciente, fue la del 2012 en España, ¿no? Que sí que, pues bueno, pues que si los bancos aguantaban, que si nos salíamos del euro, etcétera. Entonces, bien, esto lo único es decirles eso, que nosotros eso no lo vemos, pero sobre todo que al final los niveles de deuda son ya muy altos. Entonces, aunque el shock de estos 6 meses que pueda durar el shock de la macro bajando y en concreto pues estos 3 meses pues va a ser muy grande, la clave es ver hasta dónde se van estos niveles de deuda. Y estos niveles de deuda después luego se arreglan con dos cosas, dos variables fundamentalmente. Una, los tipos de interés, que eso ya están haciendo, lo que veíamos, bancos centrales bajando los tipos a cero y además comprando la deuda, o sea, por ese lado no debería haber problema, tipos de interés. Y luego, por otro lado, es el lado del crecimiento. Entonces, aquí la clave es que tienen que generar crecimiento. Y es un poco la duda que vamos a tener, lo que les comentaba en la segunda parte del año, y es la gran pregunta que estamos todos viendo a ver, para ver si las subidas que estamos viendo en mercados pues son sostenibles, si no son sostenibles, si a lo mejor estamos en un rango, en fin, todas las cabras que luego si quieren ya, en las partes de preguntas, pues ya contestaremos o trataremos de contestar, ¿no? Pero básicamente quédense con la idea de que toda la carga esta se pasa a los gobiernos ahora pues han comido el primer paso, lo han parado, perfecto, y ahora vendremos a la siguiente pata, ¿no? Que es generar el crecimiento. Ahí va a ser muy importante lo que se está empezando a hablar y que lo que cada vez veremos más en prensa y lo van a poder seguir ustedes perfectamente, que es el fondo de reconstrucción que está montando en Europa, ¿no? La idea es, como la política monetaria ya ha llegado a un punto, como ya tienes los tipos de interés a cero y ya estás comprando bonos, ahora con eso paras el golpe, pero ahora la siguiente es, ¿cómo genero crecimiento?
Y entonces ahí lo que se espera es un gran plan fiscal a nivel europeo, etcétera. Para todos los miedos estos de que venga de España, de si crecemos, si no crecemos, la incertidumbre política, etcétera, bueno, evidentemente van a estar pesando. Donde se van a reflejar más es en lo que sería la prima de riesgo, ¿no? Cuánto más riesgo paga España frente al resto. Pero, bueno, para consuelo o por un poco para guía de todos los ahorradores y los inversores, lo que sí que tenemos es que Italia pues nos lleva como 3 cuerpos de ventaja, ¿no? En cuanto a situación macro y sobre todo en cuanto a situación de deuda más extrema. En el sentido de todos los problemas que veamos que pasan en Italia de deuda, de medidas a lo mejor, pues si se sabe si son útiles o no son útiles, si sirven para el crecimiento, etcétera, podemos asumir que al poco van a venir a España y las vamos a ver aquí. En el sentido de, si el plan de estabilidad europeo pues verdaderamente empieza a funcionar, eso es suficientemente grande para el año que viene, eso lo primero que tendrá que reflejarse es que los tipos en Italia pues empiezan a funcionar y entonces no repuntan mucho, la economía empieza a funcionar y entonces ya hay estabilidad de la deuda y esto se empieza a tirar para adelante, ¿no? Sí, por el otro lado, lo que vemos es que el mercado sigue dudando de que el crecimiento vaya a venir. El primer sitio donde se va a fijar es, si el crecimiento no funciona, lo primero que me voy a fijar es tú qué capacidad tienes de devolverme el dinero, ¿vale? Entonces, aunque el Banco Central Europeo está allí parando lo que son las ventas, porque al final compran mucho más de lo que la gente está vendiendo y por eso están los tipos más mantenidos, la duda se reflejará ahí en esos tipos de interés de la deuda pública. Así que, como conclusión, decirles eso, que lo que hemos estado viviendo es un shock que no hemos visto en los últimos 100 años, que la clave no va a ser tanto, la clave sobre todo va a ser la vuelta, que va a ser rápida en el sentido de que al final, pues no es más que dejar que las cosas se vayan abriendo, que la gran duda que hay es la demanda interna, el consumo, cómo va a funcionar, en el sentido de ver, pues eso, la confianza que tenga en el futuro, etcétera, y todas las medidas estas para el consumo que no dejan de ser poner palos en las ruedas, ¿no? Pero que al final pues, son necesarias para contención de la pandemia, etcétera, ¿no? Y que en función de ese consumo, pues vamos a ver todo lo demás, ¿no? Y todas las medidas tendrán que estar orientadas hacia ese lado, ¿no? Es un momento en el que al final lo que, como conclusión, aparte de lo que es el mercado, lo que se ha conseguido es parar el pánico, es evidente, y que la velocidad a la que vayamos pudiendo generar riqueza a través de los mercados financieros vendrá pues, en función de la macro, de la economía real, de cómo vaya funcionando. Y que al final nunca se sabe cuándo se marca el suelo, pero que lo que sí que parece es que, bueno, pues que lo que es lo peor es lo que estamos viviendo ahora, que de aquí a 6 meses las cosas están mejor. Han salido los datos estos de confianza empresarial a nivel europeo, etcétera, y bueno, pues desde el absoluto nadir en el que estábamos hace un mes, bueno, pues se ve repunte. No es que haya alegría, pero sí que se ve que estamos mejor que hace un mes. Con lo cual, de aquí, si miramos a través de este tiempo, ¿no? Y nos plantamos, imaginamos que estamos en octubre o noviembre, pues hombre, pues lo que tiene pinta es de que pues, las economías estarán más abiertas, el comercio probablemente a lo mejor no está a nivel de diciembre del año pasado, pero sí que se estará moviendo ya más, ¿no? La actividad será mejor. Así que, en principio, nuestro mensaje sería de que la segunda parte del año es bastante mejor que la primera y que la duda es a qué velocidad salimos, ¿no? Y que la velocidad a la que salgamos va a determinar fundamentalmente de las medidas que se tomen. Las monetarias ya están y ahora son un poco la parte de los políticos y la parte de los gobiernos de eurozona, etcétera, de que pongan los estímulos necesarios para que la actividad vuelva otra vez a su cauce, ¿no? Y por mi parte yo creo que poco más, así un poco de visión general de lo que sea macro y un poco de incertidumbres, ¿no? Que puede haber. Fenomenal, Ricardo. La verdad que todo muy claro. Tenéis en la pantalla, en el caso de los PCs, abajo un cuadradito que pone Q y E, y si es una tablet está arriba, y podéis utilizarlo para hacer preguntas a lo largo de la presentación y al final dedicaremos un rato para contestaros. Bueno, pues pasamos ahora a vamos a continuar después de la opinión, digamos, y de la visión que tiene TREA como casa en cuanto a los mercados financieros. Y os quería hacer una pregunta. ¿Estás protegiendo tu ahorro? Es una pregunta que puede dar muchísimo de sí. Podríamos estar horas hablando de este tipo de cuestiones, pero me voy a centrar sobre todo, si pasamos a la siguiente diapositiva,
voy a pedir que analicéis y vamos a analizar juntos dos gráficos. El primero es el de la derecha, el que tenéis en la parte de la derecha. Las barras naranjas son los depósitos. Veis bueno, pues que en épocas 2007, 2008, 2009 los depósitos que ofrecían bancos y cajas de ahorros pues están a niveles muy, muy atractivos, y vemos que esa línea poco a poco se va reduciendo en el tiempo hasta la época de ahora, en la que prácticamente, bueno, pues son muy poco significativos, muy bajitos. La línea verde es el objetivo de inflación impartido por el Banco Central Europeo, que es del 2%. Sabéis que la inflación recoge, digamos, el encarecimiento de la vida, refleja el índice IPC, bueno, que dependiendo el que cojamos, este es el genérico, este es el agregado, veremos y nos puede dar una idea de si se está encareciendo o no la vida. Si analizamos un euro, una unidad tan pequeña como un euro, en 2000, y analizamos lo que vale hoy ese mismo euro, vemos que lo que podíamos comprar, lo que costaba en esa época un euro, ahora podríamos comprar lo mismo por 1,7. Parece muy pequeño, pero es un 70% más de coste que lo que era en 2000. Entonces, podríamos resumirlo de una manera muy corta, que es: si estamos batiendo con nuestras inversiones y nuestros ahorros, estamos batiendo ese objetivo de inflación del 2%, estamos haciendo frente a ese encarecimiento de la vida. Si la rentabilidad que estamos obteniendo es menor que ese 2%, podría significar que estamos perdiendo dinero, porque el coste de la vida ha incrementado muchísimo. Entonces, ahí nos da, digamos, una pista, y es que tenemos que ser un poco más imaginativos. Antes valía, y ahí nos vamos un poco al gráfico a la izquierda, nos íbamos a cualquier bono, a cualquier letra del tesoro de un país europeo, sobre todo nos íbamos más a España, y nos pagaban un tipo de interés muy atractivo, y al final decíamos, bueno, pues tenemos muy poco riesgo y estamos ganando o teniendo una rentabilidad bastante adecuada, comprando una letra del Tesoro español, sin irnos más lejos. Pero ahora vemos, en ese gráfico que tenemos aquí, que ya no pasa eso. O sea, si queremos ganar algo de dinero, o sea, y hablo de un 0,78%, o sea, que si queremos rentabilizar en un 0,78% nuestros ahorros comprando una letra del Tesoro, nos tenemos que ir a un plazo de 10 años. Si ya nos vamos a plazos más cortos, como 2 años, 3 años, incluso perdemos dinero. No es que perdamos dinero, es que tenemos que pagar por tener esas letras del Tesoro. Entonces ya vemos que ni con depósitos ni con tipos de interés tenemos una rentabilidad, ni estamos protegiendo el ahorro. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería simple. Si no estás batiendo ese 2% que marca el objetivo del Banco Central Europeo, y si no estamos batiendo esas rentabilidades, significa que no lo estamos protegiendo. ¿Y cómo lo podemos proteger? Bueno, mejor todavía. ¿Cómo lo podemos proteger? Que lo veremos un poco más adelante. La respuesta, antes de saber cómo, sería cuándo. ¿Cuándo debemos empezar a invertir? Y ahí lo tenemos en la siguiente, tenemos una simulación en la siguiente diapositiva, y vemos que el mejor momento es hoy, es ya. ¿Por qué? Porque cuanto antes empiece a invertir, si dejamos la inversión a muy largo plazo, eso se va a rentabilizar en el tiempo. Si intentamos ser ajenos al ruido del mercado, que es muy difícil, es muy difícil. Tuvimos la crisis del 2008, salió muchísimo dinero del sistema, y ahora tenemos esta crisis, que es una crisis económica y sanitaria, que no sabemos cuán pronunciada va a ser, y estamos viendo mucha incertidumbre, muchísima volatilidad en el mercado, y nos da mucho miedo. Pero si analizamos periodos a muy largo plazo, al final siempre nos acaban recompensando el largo plazo, que hablaremos de él un poco más adelante. Pero vamos a este gráfico que tenemos aquí. Si empezamos a invertir a los 25 años, invertimos todos los años 5.000 euros, a 5.000 euros de forma anual, al cabo de estos años, si hubiésemos iniciado a los 25 años, tendríamos 639.000 euros. Eso también es por el interés compuesto, o sea, porque es como exponencial. La forma de tener rentabilidades se convierte en exponencial.
Y si hubiésemos empezado a los 35 a invertir, tendríamos 353.000 euros, que no está nada mal. Entonces, cuanto más tiempo estemos invirtiendo, cuanto más tiempo estemos ahorrando, más nos veremos recompensados. Entonces, lo que hay que tratar es no de buscar el momento idóneo, de decir, vamos, no, ahora que el mercado está muy bajo, ahora es cuando voy a empezar. Ahora que hay volatilidad, ahora es cuando voy a empezar. Ahora que el mercado está creciendo, ahora es cuando... Es complicadísimo acertar el momento adecuado de mercado. Muy complicado. Entonces, si nosotros somos largoplacistas y tenemos paciencias y nos mantenemos ajenos al ruido de mercado, al final nos veremos recompensados. Y aquí estos son datos estadísticos, aquí tenéis la prueba. Y eso lo hacemos, se hace en España. En la siguiente diapositiva vemos cuál es el patrimonio neto de la familia española. Estos datos son de 2017, es un informe del Banco de España, que lo va actualizando cada 2-3 años. Y vemos que casi todo lo que tenemos invertido en España, en las familias españolas, está en 3 cosas. En vivienda, eso lo primero, tanto de primera necesidad como en segunda vivienda, en algunos casos, en negocios y en joyas. El 80% de los activos los dedicamos a esos bienes. ¿Eso es invertir? Bueno, depende. Sí que puede formar parte de las inversiones, pero no deberían ser las únicas, porque hay que tener carteras diversificadas. Si nos falla algo de eso, como ha pasado ya, en 2007-2008 hubo una crisis inmobiliaria muy, muy fuerte, pues nos veremos muy perjudicados. Y eso que ha bajado algo. Es verdad que aprendimos muchísimas lecciones en 2008 y ya no hay tanto destinado a la primera vivienda, hay muchos más alquileres. Antes prácticamente en España no había alquileres, ahora ya los hay más. Algo sí hemos aprendido, pero todavía no es suficiente. Ya digo, o sea, a día de 2017 el 80% en primera, segunda vivienda, negocio y joyas. Y luego hay un 20% que sí está dedicado a activos financieros. Bueno, no está mal, un 20%, pero vamos a analizar ese 20% que tenemos dedicado todas las familias españolas a esos activos financieros, ¿cómo están, cómo los diferenciamos? ¿Dónde está cada uno? Bueno, pues en la parte de la derecha tenemos unas barras por colores. Vemos que el azul son los depósitos y, como vemos, todavía el 50% de ese 20% está todavía invertido en depósitos. Creo que se me ha quitado un momento la conexión. Veíamos anteriormente que esos depósitos no nos cubren, esos tipos de interés no nos cubren esa inflación, ese objetivo de inflación del 2%. Bueno, pues casi todo, de ese 20% que están activos financieros, casi todo está en depósitos. Luego, hay otro porcentaje que está en inversión directa. Está bien, o sea, tenemos aquí quien no tiene, bueno, pues acciones como Repsoles, Telefónicas, que también son muy típicas de las familias españolas, que al final decimos, bueno, pues tenemos ahí un porcentaje, además son compañías que reparten dividendo, bueno, pues las tenemos ahí y ya por lo menos pues nos van dando algo el dividendo. Bueno, las inversiones directas están bien, se puede hacer tanto en acciones como en bonos, pero una vez más, ni somos expertos en la materia, ni en adivinar, acertar o saber analizar una compañía de forma correcta, ni estamos diversificados lo suficiente como para decir que nuestras inversiones están protegidas. Y en fondos de inversión, ¿cuánto tenemos en fondos de inversión? Bueno, pues en fondos de inversión no llegamos al 6% en España, que es las barritas estas verdes. ¿Y cómo estamos frente a otros países? Pues muy por debajo. Más o menos, si nos vamos a países desarrollados de Europa, como pueden ser, por ejemplo, Alemania, Reino Unido y demás, más o menos lo que se dedica a primera vivienda y a negocio y joyas está más o menos en el 50%. Es algo inferior a lo que hay aquí. Y el dinero que se dedica, la parte de la inversión que se dedica a activos financieros y sobre todo a fondos de inversión es muy superior. Y creemos que esta cifra aumentará y tiene que aumentar porque todavía no estamos en línea con otros países desarrollados. ¿Y por qué nos gustan tanto los fondos? O sea, evidentemente yo os estoy hablando desde una gestora de fondos de inversión,
por supuesto, es la especialidad que tenemos, está en este tipo de activo, pero también os diría desde el punto de vista de inversora que para mí el fondo de inversión es dentro de todas las opciones que tenemos en el mercado y que no está mal, que no estoy diciendo que haya que tener únicamente fondos de inversión, como decía, o sea, al final la importancia de la diversificación en las inversiones es sumamente importante, hay que estar diversificado también entre diferentes tipos de activos. Los fondos de inversión, bueno, pues son un vehículo tanto de ahorro como de inversión que presentan muchísimas ventajas con respecto a otros activos. ¿Cuáles son estas ventajas? Gestión profesional. No somos nosotros como inversor particular, por mucho que sepamos del mercado, en estar, digamos, seleccionando acciones o bonos. Tenemos un equipo de expertos, hablábamos al principio, bueno, pues de 20 personas dedicadas solamente a buscar oportunidades en el mercado y a buscar, digamos, las mejores opciones en cada mercado. O sea, al final, bueno, pues sí que podemos acertar en ciertos momentos, o sea, un inversor particular puede acertar en ciertos momentos del mercado, pero no en todos. Nosotros tampoco acertamos en todos. Lo que sí que intentamos es que esas carteras de fondos estén muy diversificadas y que intenten batir al mercado y a sus índices de referencia en todo tipo de mercado. Y sobre todo, también nos gusta ser muy flexibles y no encasillarnos, como decíamos al principio, como comentaba al principio, bueno, pues con una gestión pasiva y con un tipo de mercado en concreto. Luego también son vehículos, bueno, pues que están regulados y supervisados por CNMV. La verdad que cada vez hay más transparencia y más información sobre ellos y tenemos ahí una entidad que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores que está velando porque no se incumpla ninguna de las directrices marcadas por los reguladores. Fiscalidad. Fiscalmente son muy atractivos. Ya saben que se puede pasar de un fondo a otro, se puede hacer traspasos entre fondos sin tener que digamos, que tributar fiscalmente por ello, que eso no pasa, por ejemplo, con las acciones de las compañías. Ahí sí que pagamos por las plusvalías, aunque queramos hacer un traspaso, no existe el traspaso entre acciones. Otra de las ventajas es la diversificación. Al final lo que intentamos, y aquí está Ricardo que forma parte de ese comité también, intentamos que haya diversificación si estamos hablando de un fondo de renta variable europea o si estamos hablando de un fondo de renta variable España, renta fija, de lo que sea, estamos hablando que tenemos digamos, unos máximos de riesgo, no podemos irnos a un determinado nivel de riesgo en un porcentaje que marca cada una de las estrategias y también estamos intentando diversificar por sector, por tipo de compañía, por tamaño de compañía. Intentamos que sean carteras diversificadas. ¿Para qué? Bueno, pues que al final, para que cuando algo vaya mal, no vaya todo mal. Intentamos aportar las mejores ideas, pero bueno, pues en carteras de 60, 70 compañías o bonos, si alguno va mal, al estar tan diversificados no se va a notar tanto. Si nosotros directamente apostamos solamente por un tipo de compañía, por una compañía en concreto, y esa compañía empieza bueno, pues a complicarse, perderemos muchísimo más que si estamos diversificados. Liquidez y valoración diaria. Son elementos muy líquidos. Es verdad que hablamos de la importancia a largo plazo y el objetivo de estas estrategias es que tengamos las inversiones en un plazo, bueno, pues por encima de 3 años, pero si necesitamos el dinero lo podemos recuperar en un día. Hoy vendemos, bueno, suelen liquidar en 3 días, pero que son elementos que cotizan todos los días y que en el momento que necesitamos el dinero lo vamos a tener ahí de una forma rápida. Entonces, decimos que son vehículos muy líquidos. También otra ventaja que tienen es que accedemos a mercados que no lo podemos hacer de forma individual. Podemos conocer muy bien el mercado español. Ponía ejemplos de compañías españolas que, bueno, pues que todos conocemos y que están mucho más cercanas. Pero si ya nos queremos ir no sé, pues a bonos europeos de otros países, a bonos emergentes, a renta variable emergente, o sea, si nos queremos centrar en otras áreas de inversión donde vemos que también hay oportunidad, únicamente lo podemos hacer a través de este tipo de vehículos. Y luego, bueno, pues tienen también otras características como transparencia, flexibilidad, que hablábamos anteriormente, y además nos auditan de forma anual. Entonces, yo creo que, bueno, que al final
son vehículos muy interesantes, son unos elementos de ahorro y de inversión muy interesantes que para mí ahora mismo pueden tener las mejores, digamos, el mejor ratio rentabilidad-riesgo del mercado y nos parecen muy interesantes y ya veíamos que ese 6% que hay en los activos financieros dentro de ese índice que decíamos es todavía muy pequeño. Algo que nos tenemos que plantear también es qué objetivos financieros tengo. A esto les pueden ayudar su punto de contacto en Cajamar, el Grupo Cajamar. Les puede ayudar el asesor y es el que mejor le va a ayudar, bueno, pues a determinar los objetivos que tiene. O sea, una pregunta a hacerse, que la pueden hacer ustedes mismos, coger un papel y preguntarse, intentar responder estas preguntas es qué necesito, cuándo lo necesito y cuánto voy a necesitar. Ahí nos podemos marcar un horizonte temporal a corto plazo o a medio y largo plazo y ver, bueno, pues cuándo vamos a necesitar ese dinero a corto plazo y cuándo vamos a necesitar el dinero a medio y largo plazo, que ese dinero no lo vamos a tocar a lo mejor pues en los próximos 10, 15 años porque son elementos para el ahorro futuro. Bueno, pues eso es súper importante, ya digo que os puede ayudar vuestro asesor que está dedicado a ello y entrenado para ello, entonces por aquí no me quiero entretener mucho, pero que ayuda bastante. Lo de saber, bueno, qué objetivos tengo, cuándo tengo que ganar, qué perfil de riesgo tengo, es importantísimo saber. Y en función de eso, pues ya elegir los mejores vehículos. En la siguiente diapositiva quiero definir muy brevemente, una vez que hemos marcado los objetivos financieros que tengo, vamos a ver que tenemos una opción enorme en el mercado. Hay muchísimos fondos registrados en CNMV y además a través de su entidad bancaria tendrían muchísimas opciones. En TREA en concreto tenemos 3 bloques de fondos. Tenemos fondos de renta fija, fondos de renta variable y fondos mixtos. Los fondos de renta fija son una cartera de bonos que pueden ser a corto plazo, como el fondo se llama TREA Cajamar Corto Plazo, o a más largo plazo, que es el TREA Cajamar Renta Fija. Estos fondos, la base de la cartera es parecida, está gestionada además por el mismo equipo gestor, por la misma Ascensión Gómez, por la misma gestora. Lo que pasa que el primero, el de corto plazo, tendrá una duración. Esto es la sensibilidad ante movimientos de tipos de interés. La duración tendrá una duración menor y el TREA Cajamar Renta Fija una duración mayor. Pero ambos fondos son muy flexibles, muy diversificados y no nos centramos solamente en la deuda de compañías o en la deuda de gobiernos o solamente en España. Intentamos estar muy diversificados. En estas carteras pueden ver bonos de España, de Italia, incluso de algún país emergente. También algo en dólar, o sea, son fondos muy diversificados y además muy flexibles. En el caso del TREA Cajamar Renta Fija, con duración un poco más amplia, pero no sube del 3, o sea, suele estar en una media del 3, podemos ver la cartera, ya digo, muy diversificada y en diferentes áreas geográficas y en diferentes divisas. Y eso es lo que creemos que es importante, esa diversificación. Luego tenemos fondos algo más para inversores con un perfil de riesgo un poco más alto, aunque ya digo que esto no, o sea, podemos tener una cartera diversificada, tengamos más o menos tolerancia al riesgo, podemos tener también renta variable, lo que pasa es que habrá que dejarla a más largo plazo. Los fondos de renta variable son carteras de acciones, suelen tener entre 50 y 60 compañías en cada uno de ellos. Y ahí también tenemos varias opciones. Tenemos el TREA Cajamar Renta Variable Internacional, que este es un fondo que invierte en otros fondos de inversión, por lo tanto no solamente estamos diversificados por tipo de activos, sino también estamos diversificados entre otros fondos. TREA Cajamar Renta Variable España, que lo que trata es de obtener mejores rentabilidades que el índice de referencia, el IBEX 35, que todos conocemos, y es un fondo muy flexible, muy ágil, muy activo, que sobre todo tiene posicionamiento en pequeñas y medianas compañías.
Y por último, el TREA Caja Más Renta Variable Europa. Si lo que queremos es no solamente centrarnos en España, sino también tener acciones de otros países europeos, está este fondo, el Renta Variable Europa. Los tres famosos, todos los fondos que estoy comentando, como decíamos al principio, están gestionados por gestores con muchísimo nombre en el mercado. Han ganado, ahí tenemos, no sé si hay una slide aquí, si nos la podemos mandar con premios que han ganado en estos fondos. Tienen muchísima experiencia, llevan más de 10 años gestionando únicamente este tipo de activos, por lo tanto la experiencia que tienen en este tipo de gestión es muy amplia. Y luego, si queremos hacer una mezcla entre renta fija y renta variable, tenemos los fondos mixtos, que ahí se combina. Tenemos el patrimonio, el valor, el crecimiento y el flexible, y en los cuatro sabemos de antemano qué porcentaje máximo pueden tener en renta variable, para, bueno, pues para tener también mayor o menor riesgo. Son estrategias muy flexibles también, que pueden variar su porcentaje en renta variable y en renta fija, deuda emergente, high yield, pero que bueno, pues ahí estamos, pues la diversificación es mayor porque combinan un poco los dos aspectos, que podría ser renta fija y renta variable. Entonces, no me quiero entretener mucho en esto. También les pueden preguntar a su asesor por todas estas estrategias y nada, cada una tiene, bueno, pues tiene sus características concretas y son fondos muy diferentes entre sí y muy complementarios. O sea, no significa que haya que elegir uno de estos o dos o tres, sino que lo ideal sería estar muy diversificado entre estos y otros fondos. Ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí tampoco me quiero entretener mucho porque es un concepto que ya lo hemos estado tocando a lo largo de la presentación. Y es importante recordar, al final nos da mucho miedo la renta variable. A los inversores con un perfil de riesgo un poco más moderado nos da miedo. Y esto es simplemente la demostración de que, bueno, las barras grises son la renta variable, las verdes son los bonos y luego los azules sería una cartera 50-50. Y vemos que cuanto a más largo plazo mantenemos la inversión, más posibilidades hay de que las rentabilidades sean positivas. Y vemos en 20 años consecutivos ya no se pierde dinero en ninguno de los activos. Si nos vamos a un periodo muy corto, como es la primera parte, donde hay un año consecutivo, vemos que la ganancia en renta variable, por ejemplo, puede ser muy grande, pero la pérdida también puede ser muy grande. Si nos vamos a 5 años, reducimos esos niveles de pérdida. En 10 años consecutivos ya la pérdida sería mínima y ya si nos vamos a 20 años ya prácticamente no habría pérdidas. Bueno, pues esto es un poco la demostración, estos son datos estadísticos del mercado y es un poco la demostración de que cuanto a más largo plazo mantengamos nuestras inversiones, menos posibilidades habrá de perder dinero. Entonces, para el inversor más conservador que diga, bueno, yo no estoy en renta variable porque soy un inversor conservador, bueno, pues decirle que si esa inversión se mantiene a muy largo plazo, la inversión es también conservadora porque reducimos nuestra posibilidad de pérdida. Además, si nos vamos a la siguiente diapositiva, estos son datos del mercado desde 1870 hasta 2020. Vemos que la tendencia del mercado es una línea prácticamente alcista. Y hay pérdidas que son puntuales y que en el momento las vemos muy pronunciadas y vemos siempre muy complicado salir de ellas porque vemos, bueno, pues caídas muy, muy grandes. En esta crisis sanitaria económica hemos visto caídas del mercado por encima del 20%, y además de forma muy rápida, lo que nos ha asustado muchísimo. Pero si lo miramos en un contexto de largo plazo, vemos que después de esas bajadas vienen recuperaciones y que además, si nos vamos a la página siguiente, y ya con esto vamos terminando, las recuperaciones son más pronunciadas que las pérdidas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Que tras una caída siempre viene una recuperación, que puede tardar más o menos, pero sí que si tenemos paciencia
no salimos precipitadamente del mercado y esperamos a largo plazo, al final siempre el largo plazo recompensa, siempre desde que se tienen datos de las bolsas, tanto de la parte de renta variable como además de bonos y de renta fija, siempre que se tiene paciencia podemos hacer posible nuestros objetivos de inversión. Entonces, bueno, pues concluimos, para alcanzar nuestras metas es importante fijar nuestros objetivos y saber el horizonte temporal que tenemos, dedicar una parte a más rápidamente y dedicar otra parte al dinero que no necesitamos, que lo necesitamos a más largo plazo, que el mejor momento para invertir siempre es hoy, ahora, ya, que las aportaciones periódicas nos permiten acercarnos a nuestros objetivos financieros y ya hemos visto ese carácter exponencial que tienen. Las aportaciones periódicas son muy importantes y es una forma de ahorro muy buena. Que con un fondo de inversión nos beneficiamos, estamos diversificados y reducimos el riesgo, pero a largo plazo el fondo de inversión es un vehículo en el que hay que dar al gestor tiempo, porque cuando el gestor empieza a definir una cartera no piensa en voy a hacer una cartera para que me funcione de aquí a la próxima semana. No, el gestor dice voy a hacer una estrategia de ahora a los próximos 3-5 años. Entonces hay que darles ese tiempo, hay que darles un ciclo económico para que demuestren también como lo saben hacer en diferentes ciclos económicos. Hay que darles tiempo, tienen que ser, son elementos a largo plazo. Invirtiendo en fondos de inversión nos beneficiamos de la experiencia de los gestores, ya hacíamos referencia antes a los 150 años de experiencia que hay en TREA y, como hemos visto en el gráfico anterior, que la inversión a largo plazo nos permite minimizar el impacto de los movimientos de mercado. A más plazo, menos posibilidades hay de que tengamos ganancias de mercado negativas. Y con esto yo acabo. Ahora me gustaría dedicar un rato a las preguntas que tenéis. A ver, que veo que hay alguna. Y que sepan que, bueno, que esta sesión ha partido de Cajamar pues para dar respuesta a todas sus dudas sobre la situación actual de mercado que estamos viendo, que es bastante complicada, y para dar también, bueno, pues respuesta a sus inquietudes sobre cómo ahorrar y en qué momento empezar a ahorrar. Entonces, si quieren, tienen arriba el simbolito de Q y E para que hagan las preguntas oportunas. A ver, hay varias preguntas. Una es, parece más normal que los mercados, aunque bajen, tiendan a subir. Con una inversión en renta variable, ¿qué previsión podría haber de rentabilidad en un año? No se puede asegurar nada, pero quería saber su opinión. Bueno, predecir a un año es muy difícil. A ver, es verdad que ahora, como ha empezado a contar Ricardo al principio de la presentación, ahora mismo estamos en el peor momento, digamos, en datos macroeconómicos. Las bolsas han tenido unas bajadas pronunciadas y sería, digamos, sería comprensible que en un periodo de tiempo no a muy largo plazo el mercado empezase, bueno, pues a recompensar, porque ya sabemos que los mercados financieros, la renta variable siempre se adelanta un poco a los datos de la economía real y va un poco por delante. No sé qué opinas, Ricardo. Yo creo que la respuesta sería que prever un año es muy poco, es un periodo de tiempo muy pequeño, que lo que es obvio es que es lo que he explicado antes, que cuanto más tiempo dejamos una inversión en renta variable, más posibilidades hay de obtener rentabilidades positivas, y si nos estamos fijando en un año, para mí es un periodo demasiado corto. Ricardo, no sé si tienes algo que añadir. No se te oye, Ricardo, tienes el micro silenciado. Ahora. Perdón, vale. Sí, en la línea que estabas comentando, evidentemente, pues para un ahorro, ¿el ahorro es a un año? Pues el ahorro a un año, como, pues hombre, las cosas tienen que estar como mucho más a la vista, ¿no? Si el ahorro es a 5 o 10 años, pues bueno, pues puedes estar, pues a lo mejor no tienes por qué tenerlas tan a la vista y puedes dejar que vayan
siguiendo, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que desde los mínimos de marzo, ¿vale? Desde que, lo que comentamos, desde que la Reserva Federal dijo hasta aquí y vamos a meter todo el dinero que haga falta para aguantar esto, los mercados han recorrido entre un 30 en Estados Unidos, ¿vale? Un 30 o un 40. Aquí en Europa ha sido de un 20%, ¿vale? Entonces, bueno, hay parte del recorrido que sí que vemos que se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros, en lo que sería de cara a un año, lo comentamos que lo que sí que creemos va a ser vital el ver cómo los gobiernos van a actuar de cara a impulsar la macro, ¿no? Y hay otra variable que también es muy importante, que es la deuda. Las compañías que están, pues al final llevamos muchos años con tipos de interés muy bajos, con crecimientos, bueno, pues no tampoco, no muy exagerados, no muy bollantes. Entonces, hay un vicio, una tendencia a asumir que los tipos de interés van a estar muy bajos durante mucho tiempo. Es cierto que eso, en principio, es el mensaje que están dando todos los banqueros centrales y es por eso por lo que la renta variable es especialmente interesante, pero claro, que el plazo sea a un año, no sé, nosotros sí que vemos que hay mucha volatilidad y que decir que hemos pasado lo peor de esta crisis a nivel macro lo podemos a lo mejor decir porque al final, pues eso, que el PIB vaya a caer como cae en este segundo trimestre un 20 y tantos por ciento en España o un 20 y tantos por ciento en Europa, eso pues lo vemos ahora, no lo vamos a ver más veces. Otra cosa es que los mercados hayan tocado el suelo, porque ahí hay otras muchas variables. En la macro es como más sencillo, pues oye, la gente cómo va a consumir, cómo va a invertir, tal, y es compararlo todo con respecto al año anterior. En el mercado, al final, lo que tienes también es la variable de la deuda, de la percepción. Lo que sí que podemos decir es que, por ejemplo, el dinero que se ha estado saliendo, lo que decía Patricia, de fondos de renta variable, etcétera, es un dinero que no desaparece, es un dinero que se queda. Y lo que se está viendo es que están aumentando los depósitos en los bancos y está aumentando el dinero en fondos más conservadores. Con lo cual, el dinero está. Para hacer una visión de renta variable, que la gente tenga más ganas de otra vez de tomar riesgo, pues bueno, pues tiene que el programa tiene que estar más claro, ¿no? Así que una respuesta corta sería que en principio debería de mejorar esto algo, sobre todo desde los niveles actuales. Ahora, que hayamos visto el mínimo o no, pues eso lo vemos más difícil de saber. Nosotros somos de la opinión de que a lo mejor no, pero que bueno, que esto cambia. Y la verdad es que nosotros creemos que por eso es lo que decía Patricia, que en horizonte temporal largo, que es lo que en renta variable se ha visto que al final funciona, lo mejor no es pensar el precio en el día, sino pues, aportaciones periódicas o lo que sea, porque el mínimo, nosotros que estamos, o sea, no es 24, porque estamos 12 horas, en fin, con mercados, con llamadas, con no sé qué, con todo, nuestra capacidad de ver un poco para dónde van las cosas, pues es pequeña. Con lo cual, al final, el mercado, lo que yo soy de opinión de que es más errático de lo que la gente opina y entonces, no sé, de aquí a un año lo que sí que está claro es que se habrá movido mucho. Eso más que a lo mejor otras veces, ¿no? Pero que esté más alto, pues no me atrevería a decirlo. De aquí a 3 años, seguro. Y de aquí a 2 años, seguro. Otra pregunta, por ejemplo, y ya corto, es en la parte de renta fija, por ejemplo. Los bonos, lo veíamos en la presentación, tiene un spread, ¿sabes? El tipo sin riesgo más luego un spread. El spread que se ha estado pagando en marzo son momentos ya de mucho estrés. Entonces, cuando veamos otra vez que los spreads de high yield, por ejemplo, que los spreads de crédito te aumentan hasta los 700, hasta los 800 puntos, sabemos, porque históricamente, como decía Patricia, desde hace 100 y pico años, siempre ha pasado que al cabo de 2 o 3 años ganas dinero. Con lo cual, pues a un año, pues no lo sé, pero si la pregunta es a 3 años, yo estaría mucho más seguro. Y poco más. No sé si hemos abordado mucho, pero bueno, por lo menos un poco... Sí, fenomenal. Sí. Sí. Hay otra pregunta, Ricardo, haciendo un poco alusión al escenario político actual en España y nos preguntan si nuestros ahorros estarían protegidos pues con la incertidumbre política y con el gobierno actual que hay en España. Vamos, una pregunta así como para mojarse un poco. No, pero sí que es verdad que eso, Patricia, en otras veces sí que te lo han preguntado, ¿no? Claramente, sobre todo recordando el 2012, que todos los que estamos en mercados en el 2012 sí que era todo el mundo, pues, si saco el dinero de España, si hay corralitos y tal, si cual. Bueno, entonces yo creo que eso ha cambiado bastante, en el sentido de que las instituciones financieras, o sea, esta crisis no es una crisis que nazca de las instituciones financieras, no es una crisis que venga porque hay demasiado crédito y al que le has dado el crédito no te lo voy a devolver. Esta crisis viene porque al que le has dado el crédito, pues de repente pues la economía real tiene un problema gordo de demanda, de que no puede vender todo lo que tiene, ¿vale? Y eso, pues bueno, se puede paliar. En la medida en que lo palies, pues llegará
hasta lo que serían problemas financieros, bancarios, etcétera. Entonces, no hay un problema de solvencia, ¿vale? En el sector financiero, con lo cual pues nada. Otra cosa es que lo que hablabas, ¿no? Lo que implícitamente te decía la pregunta es, ¿nos pueden quitar el dinero que tenemos en los fondos de inversión? No, no lo pueden quitar. No se puede quitar, porque son sociedades que son aparte. Aunque haya un gobierno de lo que quieras y tal, no se puede quitar. Si se quiere ya, pues un poco por darle más seguridad, etcétera, lo que hacían, lo que se ve, es decir, si no quiero tener España, porque España es que no me gusta nada y que tengo mucho miedo, etcétera, bueno, pues me lo puedo llevar a un fondo de inversión que sea de una entidad española, pero que está en Luxemburgo, por ejemplo. Entonces eso ya es una sociedad de Luxemburgo, con lo cual ahí ya, bueno, pues que te puedan quitar el dinero de Luxemburgo también, bueno, lo pueden quitar, pero ya el problema no será que te quiten el dinero, será que te quiten otras cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que sí que es cierto que hay incertidumbre política, que la incertidumbre política la hemos, bueno, pues ha habido otros momentos de problemas de este tipo, y que la clave, en nuestra opinión, va a ser un poco la decisión, o sea, o la orientación que tome la Unión Europea, de cara a ver pues de cómo de cohesionados están y cómo de dispuestos están a dar los nuevos estímulos. De cara a un ahorrador planteamiento de Patricia, ¿no? De largo plazo, etcétera, pues bueno, pues estos son pues una parte del proceso, pues como el que ha estado ahorrando pues eso, pues desde hace 10 años, etcétera, pues que vio la crisis, luego se cayó todo, luego se recuperó. Entonces, si se está diversificado, pues hay diferencia. Y ahí, por ejemplo, sí que, vamos, lo que vemos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, España está a los mismos niveles que hace 10 años y que hace prácticamente que el año 2000, el índice, ¿vale? El IBEX. Hay compañías que incluso están por debajo. Pero Estados Unidos está, pues eso, pues 10 veces por encima. En Alemania está también 6 veces por encima. A lo que voy con esto, si te centras un poco en lo que ves, lo que tienes más cerca, pues nosotros somos españoles, cada uno en su región, etcétera. Bueno, pues estás mucho más expuesto a lo que te pasa aquí. Cuanto más diversificado estés, pues menos expuesto estás a lo que pase en un sitio concreto y más expuesto estás a lo que pase en general, ¿no? Así que, respondiendo a la pregunta tajantemente, bueno, pues no hay riesgos, está claro. Si nos pueden quitar el dinero, no. Y lo siguiente es que cuánto tiempo pues puede tardarse esto o puede cambiar esto. Pues el mercado es luego el mejor indicador del mercado es la deuda. Es cuánto tiempo se endeuda un español, una empresa española o el gobierno español. Cualquier tema de político, etcétera, ese spread aumenta. Y simplemente como anécdota, cuando el año pasado en Italia trataron de que si vamos a pasarnos de déficit, qué vamos a hacer, que nos salimos de Europa, tal cual, el Banco Central Europeo dejó de comprar 2 semanas los bonos que compraba de Italia. El spread de Italia se disparó. Automáticamente, a las 3 semanas, volvieron otra vez a la mesa de negociaciones y a hablar de las cosas. Lo que voy con esto es que por mucho que se quiera, estamos en la Unión Europea y España hoy mismo, por ejemplo, toda la deuda que está emitiendo el gobierno español, a pesar del déficit, a pesar de todo esto, se está aguantando a los niveles actuales gracias a que está el Banco Central Europeo detrás y gracias a que estamos en la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, pues la crisis política, pues evidentemente, pues añade algo de riesgo, pero que se compensa diversificando, como decía Patricia, y si mientras no haya un riesgo de salir de Europa y tal, que eso no lo vemos, pues no creemos que vaya. O sea, que esa línea de pensamiento siempre puede estar, pero que no debe ocupar mucho tiempo, porque al final enseguida se para y que no lleva mucho, la verdad. Y yo creo, vamos, desde mi lado, no sé qué. Fenomenal, fenomenal. Sí, hay alguna pregunta más. Una de las preguntas es que si estamos invertidos en renta fija, si es posible perder dinero con la renta fija. A ver, lo primero que hay que saber de la renta fija es que la renta fija no es fija. Que desde luego que el que puso el nombre inicialmente no hizo, o sea, no es muy acorde con el tipo de activo. La renta fija también puede perder. Es verdad que la volatilidad es muchísimo menor que la renta variable. Hablamos de un bono puede tener una volatilidad del 1, 3%, si nos vamos a lo mejor a bonos emergentes, 6-7%. Y la renta variable, pues bueno, tiene volatilidades desde el 15 hasta 40-50%. O sea, entonces la posibilidad tanto de perder como de ganar dinero es mucho mayor en la renta variable, pero en la renta fija también se puede perder por muchísimas variables. Primero, porque tiene un efecto inverso con los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, el precio del bono puede bajar. Si las expectativas son malas
y la curva de tipos también nos hace referencia y también nos da una idea de cómo puede estar en un futuro. También se mueve por expectativas, no solamente se mueve digamos, por activos fijos y por estadísticas fijas, sino que también se mueve por expectativas, y las expectativas son negativas, también esta relación puede ser inversa. Entonces, bueno, hay muchísimas variables y también hay tipos de renta fija. O sea, no es lo mismo que si nos vamos a un bono gubernamental de un Estado, que suelen tener una volatilidad algo menor, o si nos vamos a un bono corporativo, que es deuda emitida por empresas, que también hace referencia a la evolución de esa compañía. Si esa compañía está funcionando muy bien, la rentabilidad será mayor y la posibilidad de quiebra o la posibilidad de tener algún problema también será menor. Y si una compañía lo hace muy mal y tiene un rating crediticio muy por debajo de lo que sería un investment grade, que es por encima de triple B, pues también por encima, eso también podría perder dinero. Entonces, la respuesta es sí, se puede perder dinero con la renta fija, pero al igual que antes estábamos hablando de que el largo plazo nos recompensa en la renta variable, es igualmente se puede trasladar a la renta fija. O sea, si las compañías están seleccionadas y sabemos tener paciencia, nos veremos recompensados. Y eso voy directamente a otra pregunta que hay sobre el renta fija, que decís aquí que bueno, pues que el renta fija lleva una rentabilidad negativa desde que empezó el estado de alarma. O sea, al final también fluctúa, la renta fija también fluctúa, los precios de los bonos también fluctúan, pero yo os comentaría algo sobre el fondo, sobre el TREA Caja Más Renta Fija, y es que ahora mismo lo peor que podemos hacer es, tanto en la renta variable como en la renta fija, cuando hay un movimiento de mercado hacia la baja, es salir de ese tipo de activo, porque predecir cuándo se va a dar la vuelta, hay veces que decimos, pues mira, salgo ahora y luego ya cuando esté en el suelo lo compro y así. Y eso es muy complicado de predecir, incluso para los gestores y para las personas que estamos más en el mercado es muy, muy complicado. Entonces, al final hay que confiar un poco en la gestión de los profesionales y saber tener paciencia. Ahora, por ejemplo, en el renta fija, la TIR, que es la tasa interna de retorno, que es la posibilidad, digamos, la rentabilidad que se alcanzaría si se mantienen los bonos a vencimiento, está muchísimo más atractiva, está en 3,15, 3,20 de lo que estaba a finales de 2019. Entonces, hay que tener paciencia, no dejarnos llevar por el excesivo ruido de mercado y al final, bueno, pues nos veremos recompensados. En este fondo en concreto, ya digo que la TIR es bastante atractiva y la oportunidad está ahí, que ya digo que es por encima del 3%. Más preguntas, hay otra aquí, si vamos saliendo de la crisis, sí, esto es un poco también una pregunta ligada, la respuesta sería ligada a la importancia del largo plazo, porque nos dicen que si en un año no hay rentabilidad positiva en renta variable, en 10-15 años hará una rentabilidad presunta muy alta. Es correcto, efectivamente, a cuanto más plazo nos vayamos, bueno, pues no muy alta, no, eso es imposible saberlo, pero sí que pensamos que puede haber una rentabilidad bastante atractiva. Nos dicen, bueno, aquí hay una persona que tiene, bueno, pues que tiene una inversión y que ha perdido un porcentaje de esa inversión y nos pregunta si sería un momento para añadir otro porcentaje y que se ayudaría a recuperar las pérdidas de forma muy rápida. De forma rápida, lo mismo, os diría lo mismo. O sea, nada se recupera de forma muy rápido o por lo menos no lo sabemos. Hay veces que pasa, pero no sabemos si puede ser esa recuperación más rápida o más lenta. Ya había contado Ricardo, bueno, pues que no va a ser fácil superar esta situación. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo las carteras tienen un potencial de revalorización mucho mayor del que estaba en 2019, tanto en renta variable y en renta fija. ¿Por qué? Porque los activos están más baratos, porque hay compañías que se están comportando y que tienen unos fundamentales muy sólidos, son compañías que están muy bien gestionadas y se han visto castigadas por esta crisis. Esas compañías, en el momento que lo empiece a hacer bien el mercado, en el momento que empiece a tirar un poco, claro que tirarán fuertemente, porque siguen siendo compañías sólidas, siguen siendo compañías que lo hicieron muy bien en el pasado y ahora están castigadas en el precio. Entonces, el potencial de revalorización
ahora es mucho mayor que tanto en renta variable como en renta fija de lo que teníamos en 2019. Entonces, la respuesta es sí. Como decíamos antes, el mejor momento para invertir es hoy. Ahora hay más potencial ahora, hay más potencial de revalorización del que teníamos hace un año o hace unos años. A ver, más preguntas. Europa o Estados Unidos nos preguntan, y también otra pregunta va referenciada a si Europa, España o global. Yo aquí hablaría otra vez lo mismo, consultar con vuestros asesores y que os hagan una cartera diversificada. Es muy importante la diversificación. Yo no me iría solamente a un tipo de mercado, porque, bueno, España a lo mejor es un mercado con una volatilidad algo más alta que si nos vamos a un fondo más europeo o más global. Evidentemente, al estar más diversificados los otros fondos, la volatilidad es menor y la posibilidad de ganancia algo menor que si nos vamos a un activo indeterminado. Entonces, yo diría que diversificación. Yo no dejaría de estar en ninguno de los principales mercados desarrollados, como pueden ser Europa o Estados Unidos. Yo intentaría tener una cartera balanceada y que hubiese un poco de todo. Es verdad que el potencial de revalorización es mayor en Europa porque Estados Unidos ya ha tirado mucho más, pero yo estaría diversificado. No sé qué opina Ricardo, pero yo creo que es importante, a lo mejor desde el punto de vista macro opinas algo diferente, pero vamos, yo creo que es importante estar diversificados y no renunciar a ninguno de los dos mercados. Sí, totalmente. Vamos, al final lo que sí que se ve es que todos los mercados están cada vez más interrelacionados. Como anécdota, yo a mí sí que me parece interesante, por ejemplo, de esta semana, ¿no? Esa semana una de las medidas, sabéis que China, Estados Unidos, pues tiene ahí sus tensiones, etcétera. Entonces, una de las medidas que había tomado o que quiere tomar Estados Unidos es quitar todas las compañías chinas que cotizan en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, al final dices, bueno, pues vale. Luego lo que te das cuenta es un poco eso, es lo que estamos viendo, ¿no? Que para Estados Unidos sus mercados financieros son un activo. ¿Qué significa esto? Que van a hacer todo lo posible para que estén funcionando y para que sigan haciendo su función. Entonces, siempre nosotros tenemos una visión más positiva con respecto a Estados Unidos por eso, porque no solamente las compañías, sino también a nivel institucional, etcétera, pues todo va más favoreciendo lo que son los mercados, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre hay oportunidades, ¿no? Y al final las oportunidades, pues bueno, si estás metido en más charcos es más fácil aprovecharlas que si estás solo en uno. Así que yo, vamos, poco que aportar, únicamente eso, que a lo mejor un sesgo más hacia Estados Unidos, que es un sitio que siempre pues tienes otra divisa, las compañías a lo mejor no te suenan tanto, son gigantes, pero tal. Pero bueno, pues a lo mejor sí que pueden merecer la pena. Hay otra pregunta, Ricardo, para ti, porque es sobre los fondos mixtos. Que es un poco, a ver, que si nos puedes contar un poco la política que se va a llevar en estos fondos en los próximos meses, pues si van a estar más defensivos, menos defensivos, si se va a añadir más ponderación en renta variable o se va a reducir. ¿Cuál es la estrategia que estáis siguiendo en estos fondos? En los fondos de renta variable, de mixtos, perdón, la idea que tenemos, lo que es la estrategia de lo que es la casa, nosotros, en nuestra opinión, lo que comentamos al principio, vamos a estar viendo durante varias semanas lo peor de los datos macro. Y esa sensación lo que te hace es que, aunque sí que esperamos que haya recuperación a segunda parte del año, hay dudas de la velocidad que sea. Lo que sí que es seguro es que es de un escalón más abajo de donde creíamos que íbamos a empezar hace unas semanas, ¿vale? O hace un mes. Entonces, con el tirón que se ha pegado al mercado, en la parte de los mixtos, lo que estamos haciendo es, estamos más cautos y lo que vamos a aprovechar son las caídas para comprar y para aumentar exposición a renta variable. En la parte de renta variable lo que estamos es empezando a coger cosas de pequeñas compañías españolas, que ahí pues tenemos el insight de los analistas, los gestores están mucho más cómodos y las ventas que ha habido han sido ventas porque la gente estaba forzada a vender, ¿vale? Lo que vimos en marzo y no han recuperado tanto como el resto, o sea, estamos comprando ahí. Y en la parte de renta variable europea lo que estamos es yéndonos hacia sectores más industriales y pues también algo más de farma y de cosas de estas. O sea, renta variable europea, perdón, pues bueno, más de grandes compañías y de índice, y en España sobre todo pequeñas compañías. En la parte de renta fija lo que estamos haciendo es aprovechar el tirón de los bonos de gobierno para ir soltando. De aquí a junio lo que esperamos es no tener casi nada de bonos de gobierno periférico y empezar a comprar más compañías bonos corporativos, que ahí tenemos mucho más insight porque tenemos los analistas que están mucho más pendientes, etcétera, y ahí lo que sí que queremos es comprar bonos, pero que te ofrezca un poquitín más de rentabilidad. Eso sí, bonos más de corto plazo. Así que la estrategia en general de lo que serían los mixtos es
más cautos en la parte de renta variable en el corto plazo, y una visión más a largo plazo. Lo que sí que creemos es que, lo que comentabas tú al principio durante toda la presentación, las caídas en renta variable, lo que se ha aprendido es que hay que comprarlas, ¿no? Entonces, en la parte de los mixtos, pues va a ser un poco parecido. Cada vez que haya una caída, te has puesto los niveles, te has puesto también esta lista de la compra, y cada vez que hay una caída, pues la vamos a aprovechar para ir comprando más renta variable. Sí, sí, lo que es verdad es que al final siempre nos da mucho miedo la volatilidad de mercado y al final para los gestores la volatilidad es una oportunidad pues para comprar cosas que a lo mejor ya tenían vistas y estaban muy caras o para añadir nuevas compañías en las carteras que antes era complicado hacerlo. O sea, la volatilidad en contra de que luego a lo mejor lo podríamos pensar genera oportunidades. Es muy complicado en un mercado lineal. Pues encontrar cosas, encontrar bonos o encontrar acciones que lo vayan a hacer mejor que el resto. O sea, al estar de forma muy lineal es más complicado. Entonces, es bueno, la volatilidad a la hora de las inversiones es buena. Hay aquí otra pregunta, bueno, dos preguntas que hacen también referencia a los niveles de compra. Una es que si sería bueno esperar para comprar más barato, si los mercados, porque puede ser que los mercados todavía no hayan tocado suelo. Ahí nos vamos un poco a lo mismo, lo que decíamos. O sea, es tan complicado predecir cuál va a ser la vuelta de mercados, no lo sabe nadie, no lo sabemos nosotros, es algo muy complicado. O sea, sí que si haces una predicción a largo plazo, sí que puedes saber, como comentaba Ricardo antes, bueno, pues que en unos años la renta variable pues estará por encima de los niveles actuales. El momento exacto de giro es muy difícil. Entonces, ¿cómo pensamos que es mejor hacer? ¿Cómo es entrar en el mercado con aportaciones periódicas? O sea, al ser un mercado tan volátil, a lo mejor sería un poco arriesgado, bueno, pues entrar con un porcentaje, con un capital demasiado alto y una buena forma de ir ganando exposición al mercado sería pues ir con aportaciones periódicas y en función de lo que vaya haciendo el mercado, pues que sea más o menos. Pero esperar a que el mercado toque suelo, ahí la mayor parte de las veces lo que nos pasa es que luego cuando sube no lo predecimos, no nos da tiempo a entrar y ya está demasiado alto, a lo mejor si esperamos mucho ya está demasiado alto y ya decimos, pues ahora tampoco es el momento porque está demasiado alto y puede volver a caer. Entonces eso, predecir el momento exacto es complicadísimo. Yo insistiría un poco en las aportaciones periódicas. Luego, otra pregunta sobre, bueno, que los fondos de inversión han caído mucho y que se habría que irse a fondos más agresivos. Ahí haría referencia otra vez al perfil de riesgo de cada uno. Yo creo que no nos tenemos que ir a estrategias más agresivas solamente porque hayan caído mucho los mercados, sino que tenemos que ver la tolerancia que tenemos nosotros al riesgo. Si nosotros tenemos un dinero invertido que necesitamos para el día a día o necesitamos pues para pagar el colegio de nuestros hijos, las universidades, para nuestra jubilación y demás, pues esa parte tendrá que estar en fondos más conservadores. Si necesitamos dinero inmediatamente, lo mismo. Si es un dinero que no tenemos que prescindir de él en muchísimo tiempo, pues ahí sí que se puede subir un poco más el nivel de riesgo. Pero ya digo que cada persona es un mundo. Ahí una vez más insisto en que consultéis con vuestros asesores que os pueden guiar y pueden analizar mucho más con los test que tienen y demás, digamos, a categorizar el nivel de riesgo y el tipo de cartera que os va a funcionar mejor a vosotros. Y bueno, más o menos están casi todas contestadas. Vamos a tener que ir cerrando porque llevamos ya hora y media. Pero por favor no queremos dejar de contestar a ninguna de vuestras preguntas. Si después de esta presentación os surgen más, pasárselas a vuestro contacto en Cajamar y nosotros tenemos un contacto diario con ellos. Estaremos encantados de contestaros a todas, así que por favor no os quedéis con ninguna duda. Muchísimas gracias a todos por conectaros esta mañana con nosotros. Esperemos, bueno, pues haberos ayudado algo a esclarecer estos momentos complicados. Que ya veíamos antes que, bueno, que en todas las crisis siempre luego ha habido recuperaciones. No sabemos en qué medida va a ser, cuán más rápida o más lenta va a ser esa recuperación, pero esa recuperación va a venir y que es súper importante que protejamos nuestros ahorros y estemos, bueno, invertidos a largo plazo y muy diversificados. Muchísimas gracias a todos una vez más
Gracias a Ricardo también por comentarnos cuál es la visión de la casa y cómo ve este mercado actual. Y nada, lo dicho, que cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, ya sabéis dónde están vuestros contactos en Cajambal para ayudaros en todo lo que necesitéis. Y nada, ya muchísimas gracias a todos y que paséis una buena semana.